Odiada por un don que casi la destruyó, una mujer marginada se transformaría en la única fuerza capaz de guiar a un pueblo guerrero a través de la aniquilación, forjando un escape que desafiaría a la muerte misma. El polvo del pueblito de Altar, en Sonora, era una criatura viva, de un amarillo enfermizo, que se aferraba a la garganta y nublaba la vista. Pero nada era más sofocante que el odio en los ojos de los hombres y mujeres que rodeaban a Itzel. Empujada hacia el centro de la plaza, con su vestido de algodón rasgado en el hombro, sentía el sol de 1880 quemarle la piel como un hierro candente. El sacerdote, con el rostro rojo de furia y aguardiente, blandía un crucifijo como si fuera un arma, la saliva volando de sus labios mientras la llamaba bruja, semilla del diablo. Poco antes, ella había tocado el pecho de un vaquero moribundo, que se ahogaba con su propia sangre tras una caída del caballo, y le había susurrado sobre la sombra oscura que se alejaba de él. El hombre, contra todo pronóstico, respiró. El milagro, sin embargo, fue visto como hechicería, y el miedo ancestral de esa gente se transformó en una sentencia de expulsión, una muerte lenta en el desierto. Sus ojos, de un verde grisáceo que no pertenecía a ese lugar, eran la prueba de su herejía. En el instante exacto en que la primera piedra estaba a punto de ser lanzada, un silencio cayó sobre la plaza, tan repentino y pesado que el propio aire parecía solidificarse. De la cortina de polvo en el camino, surgieron ellos, no como hombres, sino como espíritus de la tierra, montados en caballos flacos y resistentes que parecían hechos de la misma arcilla del desierto. Eran guerreros apaches, sus cuerpos pintados con los símbolos de la guerra y el dolor, sus cabellos negros, largos y sueltos bajo el sol implacable. Al frente, un hombre cuyo rostro era un mapa de pérdidas y resiliencia, los ojos negros y penetrantes fijos no en la multitud asustada, sino en ella. Él era Goyawe. Él no veía a una bruja maldita, sino a la mujer de una antigua profecía, la figura temblorosa que atormentaba sus visiones. Para él, esa paria, en el momento de su mayor humillación, no era una amenaza, sino la única y desesperada esperanza de salvación para su pueblo, la llave para engañar al destino de aniquilación que los cazaba. Goyawe no pronunció una sola palabra. Con un sutil movimiento de cabeza, dos de sus guerreros desmontaron y se movieron hacia Itzel con la fluidez silenciosa de depredadores. Miedo en la plaza era palpable, un olor agrio de sudor y pavor que había reemplazado la furia justiciera de segundos atrás. El sacerdote retrocedió. Su crucifijo ahora parecía una frágil rama seca. Itzel fue levantada y colocada de lado sobre el caballo de uno de los guerreros, su cuerpo tratado no con brutalidad, sino con una indiferencia que era casi peor, como un saco de granos o una piel de animal. Era un objeto, una herramienta que estaba siendo requisada. No luchó, paralizada por la sucesión de terrores que habían aniquilado su voluntad. Sus ojos inusuales se encontraron con los de Goyawe por un instante, y en ellos no vio salvación, solo la misma determinación férrea de un hombre que tomaba lo que necesitaba para sobrevivir, sin importar el costo. Esa mirada confirmó su destino. Solo había cambiado una jaula por otra, quizás una aún más mortal. El viaje fuera del pueblito fue un borrón de polvo e indiferencia. El grupo se movió con una urgencia silenciosa, el mundo que la había escupido para sumergirse en las entrañas del desierto de Sonora. Para Itzel, cada trote del caballo era un latido fúnebre. El sol abrasador castigaba su espalda, el viento caliente y seco agrietaba sus labios, y el silencio de los guerreros era una pared impenetrable. Intentaba descifrar sus rostros, pero eran máscaras de cuero y hueso, impenetrables. Su mente, un torbellino de pánico, se aferraba a una única y aterradora certeza.
no la estaban salvando. Quizás la usarían en algún ritual extraño, o la cambiarían por armas, o simplemente la matarían cuando su utilidad, cualquiera que fuese, se agotara. La inmensidad implacable del desierto a su alrededor parecía un espejo de su propia soledad, un vacío infinito que prometía solo el olvido bajo un cielo de un azul cruel e indiferente. Tras horas que se fundieron en una agonía de sed y desesperanza, llegaron. La ranchería Apache estaba anidada en un abrazo de rocas rojas, casi invisible para un ojo no entrenado. Era un lugar de vida terca, donde el olor a humo de mezquite, cuero y agave asado se mezclaba con el aire seco. Niños delgados, con los ojos serios de adultos, detuvieron sus juegos para mirarla. Las mujeres, que curtían pieles de venado o molían semillas en metates de piedra, se levantaron, sus rostros una mezcla de curiosidad y hostilidad abierta. A Itzel la bajaron del caballo y sus pies encontraron el suelo con una debilidad que la hizo tambalearse. El murmullo que recorrió el campamento era como el zumbido de avispas irritadas. Eran las mismas miradas que conocía tan bien: la desconfianza, el miedo a lo diferente, la convicción de que su presencia era un presagio de desgracia. Ya no era la bruja del pueblito mexicano, ahora era la mequijana, la extranjera, un veneno traído a su refugio. Una mujer anciana con la piel arrugada como la corteza de un árbol antiguo y ojos que contenían la sabiduría de incontables inviernos, se acercó. Era Tastin, la matriarca y guía espiritual del grupo. Ignoró a Itzel por completo. Su mirada clavada en Goyahue y su voz, aunque baja, cortó el silencio. ¿Traes a una mestiza a nuestro hogar, guerrero? ¿Una con ojos de mal agüero? Nuestros enemigos nos cazan como animales, y tú nos traes su enfermedad a casa. El desafío era claro, una afrenta a su liderazgo. Goyahue desmontó, su cuerpo exhausto, pero su postura inquebrantable. Traje lo que Usen me mostró en la visión. Traje un arma que nuestros enemigos no entienden, respondió, su voz grave y final, sin admitir discusión. Ella se queda. La declaración flotó en el aire, una orden que nadie se atrevía a desafiar directamente. Pero la semilla de la discordia ya estaba plantada, e Itzel sintió sus raíces venenosas extenderse por el suelo bajo sus pies. Los días que siguieron fueron una lección de invisibilidad. Itzel recibió un refugio improvisado, un pedazo de cuero estirado entre dos rocas en la periferia del campamento, lejos del calor comunitario de la hoguera central. Nadie hablaba con ella. Las mujeres volteaban la cara cuando pasaba. Los hombres la ignoraban como si fuera parte del paisaje, y los niños, que antes la miraban con curiosidad, ahora huían a su menor movimiento, instruidos por el miedo silencioso de sus padres. La comida, cuando llegaba, era dejada en un tazón de barro en el suelo, a varios pasos de distancia. La soledad era un tormento físico, un hambre que dolía más que su estómago vacío. Escuchaba el suave sonido de las conversaciones en lengua apache, la risa ocasional de un niño, el ritmo de un tambor al anochecer, y cada sonido era una aguja en su corazón, recordándole que estaba allí, pero no pertenecía, una espectadora fantasma de la vida de la cual jamás formaría parte. En la tercera noche, cuando la luna era una hoz de plata en el cielo de terciopelo negro, Goyahue fue a verla. Se acuclilló cerca de su refugio, la distancia entre ellos cargada de una tensión palpable. El coronel Vargas se acerca. Sus soldados son como langostas, devoran la tierra y no dejan nada atrás, dijo, su voz un murmullo grave, casi uno con el sonido del viento. Mi visión me mostró a una mujer con ojos de cielo de tormenta que podía ver el camino a través del viento, ver los senderos antes de que fueran hechos. La miró fijamente, su intensidad era un peso abrumador. Tienes el don, necesitas usarlo para guiarnos. El pánico le subió por la garganta a Itzel como bilis. Eso no es un don,
replicó, con la voz temblorosa de terror y rabia contenida. Es una maldición. Solo me muestra dolor, muerte, cosas que no puedo detener. Soy una aberración maldita, no su salvadora. Me trajiste aquí para morir, como todos los otros. Goyawe no se movió. La oscuridad suavizaba los rasgos duros de su rostro, pero no la intensidad de su mirada. Todos nosotros nacemos con una maldición, dijo, la voz baja y cortante. La nuestra es haber nacido apaches en esta tierra que ya no nos quiere. Es ser cazados por fantasmas de casacas azules y buitres mexicanos. Tu dolor no es mayor que el de la madre que entierra a su hijo, o el del guerrero que ve sus tierras sagradas profanadas. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El poder contenido en su figura era inmenso. Yo no pedí un salvador, pedí una oportunidad. Tu maldición puede ser el aire que respiremos por un día más. El mundo ya se está muriendo a nuestro alrededor. La única elección que tienes es si vas a morir mirándonos de lejos o si vas a morir con nosotros, luchando. Se levantó y se alejó, dejándola con el peso de sus palabras, una carga más pesada que cualquier roca del desierto. La terrible comprensión de que su pasividad era también una forma de condena. 2 días después, el pánico llegó a caballo. Un explorador, un joven llamado Nahil, regresó al campamento aferrado al cuello de su montura, con una flecha rota en el hombro y el rostro pálido de agotamiento y miedo. Había avistado la vanguardia de Vargas, una patrulla de rurales. Los temidos guardias, montados, rastreándolos con una precisión mortal, estarían sobre la ranchería antes del amanecer. La urgencia se apoderó del lugar. Las mujeres apagaban las hogueras y empacaban sus pocas pertenencias en silencio. Goyawe y sus guerreros se reunieron sobre un mapa improvisado, dibujado en la arena. Había 2 rutas de escape, una por el cañón estrecho, rápido pero peligroso, una trampa perfecta. La otra por las llanuras abiertas, que ofrecía más espacio, pero ninguna cobertura. Mientras el acalorado debate resonaba, el zumbido de miedo e indecisión se convirtió en un grito agudo en la mente de Itzel. La presión abrumadora hizo que el mundo a su alrededor se deshiciera, y la primera visión la golpeó, no como un susurro, sino como un golpe violento en el alma. No era como ver, era como ser. El mundo de Itzel se fragmentó en pedazos de terror sensorial. Sintió el sabor de la pólvora y el polvo en la lengua, el sonido ensordecedor de los rifles Remington resonando entre paredes el olor metálico de sangre caliente empapando la arena. Vio el brillo del sol en una hebilla de cinturón mexicana, un caballo cayendo con un relincho de agonía, y los rostros de los guerreros apaches congelados en máscaras de muerte. Era una masacre, una carnicería contenida en la trampa mortal del cañón. Entonces la visión cambió bruscamente. El aire se abrió, el cielo se volvió vasto, y sobre las llanuras abiertas y doradas, un halcón solitario planeaba en círculos, su grito agudo un sonido de libertad y supervivencia. La convulsión la dejó en el suelo, jadeando y cubierta de sudor frío, el cuerpo temblando incontrolablemente. Con la mano temblorosa apuntó lejos del cañón. «Allí no», susurró con la voz ronca. «Muerte, la llanura, el halcón, el camino es la llanura». Un silencio de shock se produjo, roto solo por murmullos asustados y acusaciones veladas. «Está poseída», gritó uno de los guerreros más viejos. «Es una trampa de sus demonios para entregarnos a Vargas». Tastim miró a Itzel con desprecio, luego se volvió hacia Goyawe. «¿Vas a guiar a nuestro pueblo por la palabra de una loca? La llanura es un suicidio, seremos masacrados como ganado». Todos los ojos se fijaron en su líder, esperando su decisión. Goyawe miró el mapa en la arena, luego a la figura frágil y aterrorizada de Itzel, que todavía temblaba en el suelo.
Vio más allá de su miedo, reconociendo la verdad cruda y visceral en su advertencia. Vio el eco de su propia visión, la pieza que faltaba en el rompecabezas de Usen. Ignorando las protestas y la lógica militar, tomó la decisión que sellaría el destino de todos. «Preparen los caballos». Su voz sonó irrefutable. «Iremos por las llanuras». La huida bajo el manto de la noche fue una oración silenciosa y desesperada. Cada paso de los caballos en las llanuras abiertas parecía un trueno, cada sombra proyectada por la luna, un soldado de Vargas. El grupo se movía como un único ser asustado, sus cuerpos tensos, los oídos atentos al menor sonido fuera de lo común. Itzel sentía las miradas de odio y miedo quemándole la espalda. Ella era la arquitecta de esa locura, la profetisa de un camino que todos creían que llevaba a una muerte segura. Si su visión estaba equivocada, si era solo un delirio de su mente atormentada, la sangre de cada hombre, mujer y niño mancharía sus manos para siempre. La duda la carcomía por dentro, una serpiente helada enroscándose en su estómago. Miraba la silueta de Goyahué cabalgando al frente y se preguntaba qué tipo de hombre apostaría la vida de su pueblo en la palabra rota de una paria maldita. La responsabilidad era un veneno, y ella lo bebía con cada metro de terreno que conquistaban. Al amanecer, exhaustos y escondidos en una depresión rocosa, la tensión era insoportable. Goyahué envió a Nahil, el joven explorador, a rodear la zona y observar la entrada del cañón a la distancia. Las horas se arrastraron, cada una eternidad. Cuando Nahil regresó, sus ojos estaban desorbitados de pavor y asombro. «El cañón», jadeó desmontando. «Está lleno de soldados, decenas de ellos, escondidos en las rocas a ambos lados. Era una trampa. Nos habrían masacrado antes de que pudiéramos dar 10 pasos». Un suspiro colectivo, un sonido de puro alivio e incredulidad, recorrió al pequeño grupo. El odio en las miradas dirigidas a Itzel fue reemplazado por algo nuevo y desconcertante, un respeto renuente, casi temeroso. Itzel sintió que el suelo vacilaba. Por primera vez en 1900, su vida, su carga, no había traído dolor, sino salvación. La sensación era tan extraña, tan contradictoria con su identidad de maldita, que la dejó más sacudida que la propia visión. El cambio fue sutil, pero innegable. El círculo de aislamiento alrededor de Itzel disminuyó, pero no se deshizo. Las miradas ya no eran de puro odio, sino de una curiosidad temerosa, como si fuera un animal salvaje que había demostrado ser útil, pero que aún podía morder. Una noche, una joven madre, cuyo hijo tosía por la sequedad del aire, dejó un odre de cuero con un poco de agua cerca de Itzel, un gesto silencioso de gratitud que la golpeó con la fuerza de un impacto. Esta nueva deferencia era una carga más pesada que el desprecio. El desprecio confirmaba lo que ella creía ser, una maldición. El respeto, sin embargo, exigía que fuera algo que no comprendía, una salvadora, una vidente. Con cada mirada esperanzadora, el miedo a fallar crecía, la certeza de que el éxito había sido una casualidad del destino y que su próxima visión traería la desgracia que habían evitado. Era una impostora esperando ser desenmascarada, y el escenario era la supervivencia de ese pueblo. La euforia de la huida pronto dio paso a una agonía más lenta e implacable. La sed, la ruta por las llanuras, los había llevado a una parte de la apachería conocida como la Tierra del Diablo, una extensión de arena y roca donde las fuentes de agua eran leyendas susurradas. Los odres estaban casi vacíos y los labios de los niños comenzaban a agrietarse. La desesperación se cernía sobre el campamento como un buitre, más amenazante que cualquier soldado. Goyahué sabía que necesitaban encontrar agua en menos de un día, o la huida habría sido en vano. Y, como Itzel temía,
Los ojos del pueblo se volvieron hacia ella. Ya no era una acusación, sino una súplica silenciosa. Goyawe la buscó al atardecer, su figura imponente encorvada por la preocupación. No necesitó decir nada. La pregunta estaba en su mirada exhausta. «Van a morir», susurró finalmente. Sintiendo el peso de esas vidas en su alma, Itzel asintió, el corazón martilleando con un pavor sombrío. «Voy a intentarlo». Intentó forzar lo que nunca pudo controlar. Sentada bajo un sol que blanqueaba las piedras, Itzel cerró los ojos y buscó el vacío, pero su mente era un torbellino de miedo. La imagen de los labios resecos de los niños, la mirada suplicante de Goyawe, la frágil esperanza que ella misma había creado, todo eso era ruido, estática que le impedía ver. La angustia era tanta que sintió que su pecho se rasgaría, y fue en ese abismo de desesperación que la imagen llegó. No fue un torrente, sino un vislumbre fugaz e intenso, un sauce solitario, de un verde vibrante e improbable, creciendo junto a una formación rocosa que se parecía a una mano extendida hacia el cielo. Agua. Donde hay un sauce, hay agua. La visión era tan clara, tan llena de vida, que pareció un regalo, una redención. Jadeando, se levantó. Hacia el este, más firme que nunca. La voz: «Vi un sauce, cerca de una roca con forma de mano. Hay un pozo allí». Lo vi. La esperanza incendió el campamento. Goyawe reunió a un pequeño grupo, incluyendo al joven y ágil Nahil, para encontrar la fuente y traer agua. Partieron con la urgencia de hombres cuyas vidas dependían de esa misión. Las horas se arrastraron bajo un cielo de bronce. Itzel se quedó atrás, el corazón oscilando entre la euforia y un pavor inexplicable. El regreso de ellos fue anunciado por un silencio mortal. Goyawe caminaba al frente, el rostro una máscara de dolor y furia contenida. Detrás de él, 2 caballos cargaban los cuerpos de sus guerreros. Habían encontrado el sauce y el agua, y también una patrulla de cazadores de recompensas estadounidenses que usaba la fuente como carnada. Nahil estaba entre los muertos. La visión de Itzel era correcta sobre el agua, pero ciega al peligro que la acechaba. El lamento de una madre cortó el aire, y cada grito de dolor era una daga en el corazón de Itzel. No era una salvadora, era la muerte, disfrazada de esperanza. La culpa fue una mortaja que Itzel se vistió. No solo la sentía, se convirtió en la culpa misma. El rostro sonriente de Nahil, que una vez le ofreció un pedazo de pan de mezcal, atormentaba cada momento de su vigilia. La esperanza que floreció en su pecho se había revelado como una planta venenosa, y sus raíces ahora la asfixiaban. Se arrastró de vuelta a su refugio en la periferia del campamento, un exilio autoimpuesto que todos aceptaron con alivio. La comida y el agua que le dejaron permanecieron intactas. Quería desaparecer, secarse bajo el sol y convertirse en el mismo polvo que cubría a los muertos. La hostilidad que ahora emanaba del grupo era pura y justificada. Cada mirada de desprecio era un golpe que merecía. No era una vidente, era un faro que guiaba a los demás hacia las rocas. La muerte de Nahil y del otro guerrero era su obra, y la única penitencia que su mente podía concebir era su propia aniquilación. El liderazgo de Goyawe, antes incuestionable, ahora se balanceaba en el filo de una navaja. La pérdida de los guerreros era una herida profunda en un cuerpo ya sangrante. Tastin lo confrontó delante de todos, no en un desafío, sino en un juicio. Sus ojos negros, generalmente llenos de sabiduría, ahora ardían con un dolor frío. «Te lo advertí», dijo. Y esas 3 palabras llevaban el peso de la condena de todo el pueblo. El poder que no se comprende es veneno. Apostaste nuestras vidas en la visión de una extraña, y ahora enterramos a nuestros hijos. Más tarde, bajo la oscuridad, Goyawe fue hacia Itzel.
No había rastro de ese líder pragmático, solo un hombre quebrado por el dolor y la responsabilidad. La agarró por los hombros, su fuerza la sacudió. ¿Por qué?, gruñó, el rostro a centímetros del de ella. ¿Por qué solo viste la mitad? ¿Qué clase de demonio te muestra el agua, pero esconde la sangre que la rodea? Cuando la furia de Goya Awe la dejó acurrucada en el polvo, fue Tastin quien se acercó. La anciana, que la veía como un veneno, ahora la miraba con una nueva e indescifrable expresión. No era amabilidad, sino una especie de evaluación severa, como un artesano que examina una herramienta rota. Llevaba un pequeño tazón de barro con un caldo ralo de raíces. «Bebe», ordenó, la voz áspera como la piedra del desierto. «Rendirte a la muerte ahora es un insulto a los que murieron por tu ignorancia. No estás maldita, niña. Eres indisciplinada». Tastin se sentó, su cuerpo viejo y rígido, pero sus ojos penetrantes. «¿Crees que el poder de la visión es una ventana para espiar lo que aún no ha llegado? Es un río de símbolos, un diálogo con los espíritus. Viste el agua, pero no le preguntaste al espíritu de ese lugar sobre su corazón. No escuchaste lo que el viento decía sobre los hombres de dos lenguas que se escondían en las sombras». Tastin comenzó a visitarla todos los días. No enseñaba hechizos ni rituales grandiosos, sino el arte Escuchar. Le mostró a Itzel cómo el vuelo de un cuervo podía indicar la presencia de extraños, cómo el silencio de los coyotes por la noche era un mal presagio, y cómo la dirección en que se inclinaba la Artemisa podía hablar sobre la sed de la tierra. «El don no está en tus ojos», dijo la anciana, tocando la frente de Itzel con un dedo arrugado. «Está en tu conexión con todo lo que vive y respira. Viste el sauce, lo cual es bueno, pero no sentiste la codicia de los hombres que lo vigilaban. No, viste al buitre que circulaba demasiado alto, esperando la carnicería. Tu poder no es una respuesta, es una pregunta que debes aprender a hacer». Por primera vez, Itzel comenzó a ver su don no como una aflicción, sino como un lenguaje que necesitaba aprender a hablar. Si el viaje de Itzel para encontrar su fuerza te está emocionando, comparte esta historia para apoyar más relatos como este. Las semanas se transformaron en un ritual de aprendizaje silencioso. Itzel se convirtió en la sombra de Tastin. Juntas recorrían las laderas áridas y la anciana enseñaba. No eran clases, sino demostraciones. Tastin mostraba cómo la savia del agave era tanto alimento como remedio, cómo las hojas de jojoba podían calmar una quemadura y cómo ciertas piedras, al calentarse, aliviaban los dolores de los más viejos. La sabiduría de Itzel con las hierbas, antes motivo de acusación, encontró un eco en el conocimiento profundo de los apaches. Ella le mostró a Tastin cómo usar la corteza de sauce para un saber de su abuela mestiza, creando un puente de respeto mutuo sobre el abismo de desconfianza que las separaba. Poco a poco, Itzel dejó de luchar contra el mundo a su alrededor y comenzó a escucharlo. El miedo constante en sus ojos fue dando paso a una calma atenta, la de alguien que aprende a leer las señales en la arena y en el cielo. Goya Awe observaba desde lejos. Su culpa por el trato brutal que le había dado era un nudo en su garganta, pero el orgullo de un líder le impedía verbalizarlo. En su lugar vigilaba. Veía a Itzel ya no aislada en su refugio, sino sentada junto a Tastin, cosiendo un mocasín con un tendón de venado. Veía cómo las otras mujeres que antes la evitaban, ahora le preguntaban en voz baja sobre qué raíz usar para la tos de un niño. La aceptación del grupo, liderada por la aprobación de la matriarca, era lenta, pero real. Ya no era el arma inestable que había arrastrado al campamento. Se estaba convirtiendo en parte del tejido de la tribu. Una fibra de un color extraño, pero que fortalecía la trama. Él comenzó a ver no solo a la vidente de su profecía, sino a la mujer detrás de ella,
un alma forjada en el mismo yunque de sufrimiento y resiliencia que su propio pueblo. La tregua con el desierto era temporal. El grupo se movía como fantasmas, pero el hambre y el cansancio eran enemigos internos, tan crueles como el coronel Vargas. Las reservas de carne seca se habían acabado, y los guerreros, exhaustos por las vigilias constantes, ya no tenían fuerza para largas cacerías en un territorio tan expuesto. Los niños lloraban más de hambre que de miedo, y la moral del pequeño grupo se desvanecía como agua en la arena. Goyagué sentía la desesperación infiltrarse en su pueblo. Los había guiado lejos de la muerte inmediata, pero los había llevado a una agonía lenta, una trampa de hambre y agotamiento a cielo abierto. Necesitaba más que una ruta de escape. Necesitaba un santuario, un lugar donde pudieran recuperarse, cazar y permitir que sus hijos volvieran a sonreír. La supervivencia no era solo respirar, sino tener un motivo para seguir luchando, y ese motivo estaba desapareciendo. Fue la desesperación colectiva lo que la llamó. Una noche, sentada junto a Tastin, Itzel sintió la punzada familiar, el desprendimiento de la realidad. Pero esta vez no retrocedió. Respiró hondo, como la anciana le había enseñado, y se abrió a la visión. No como una víctima, sino como una oyente. Las imágenes llegaron, el vislumbre de una manada de bisontes corriendo libres, un símbolo de abundancia y fuerza espiritual, el sonido claro de agua fresca corriendo sobre piedras de río, prometiendo vida, y la imagen de pinos altos arañando un cielo azul profundo. No sintió el olor de la muerte, solo el aroma limpio de ozono y resina de pino, un olor de altitud, de refugio. Cuando la visión la liberó, no estaba temblando. Miró a Goyagué y con una voz tranquila y segura, apuntó hacia las distantes e intimidantes montañas Chiricahua. «La refugio está allá», dijo. «No es solo un escondite, es un lugar de vida. Los espíritus nos guían a las montañas». El viaje a las montañas fue un acto de fe colectivo. Por cada guerrero escéptico había una madre que miraba la calma de Itzel y encontraba un hilo de esperanza para dar un paso más. El paisaje cambiaba lentamente, la arena dando paso a colinas rocosas y vegetación más resistente. Itzel ya no cabalgaba como una prisionera, sino en la vanguardia, junto a Goyagué y Tastin. No era una líder, sino una brújula. Apuntaba a un cúmulo de nubes que prometía una lluvia breve pero vital. Le mostraba a Tastin un rastro de ciervo que indicaba un buen lugar para acampar. Goyagué la observaba, viendo cómo su confianza no provenía de una arrogancia recién descubierta, sino de una profunda sintonía con el mundo a su alrededor. Había apostado la vida de su pueblo en un don que no entendía, y ahora veía, con un asombro silencioso, que quizás había apostado en la sabiduría de la propia tierra, que hablaba a través de esa mujer improbable. En la base de las primeras laderas, mientras buscaban un paso seguro, se encontraron con una pequeña caravana de mercaderes mexicanos, y con ella una tentación. Un viejo comerciante, con ojos amables que vieron más allá de sus ropas gastadas, notó la ascendencia mixta de Itzel y la tensión en la que vivía. «Ven con nosotros a Tucson, muchacha», le ofreció en voz baja, mientras intercambiaban un poco de carne seca por sal. «Allá serás solo un rostro más en la multitud, una vida tranquila sin todo esto». La oferta la golpeó como un puñetazo. Una vida normal, sin el peso de las visiones, sin la carga de la supervivencia de un pueblo. La oportunidad de no ser nadie, anónima y segura. Goyagué escuchó la oferta y no dijo nada. Su rostro una máscara de piedra, pero en sus ojos ella vio la prueba más dura de todas. Le estaba dando la elección, la libertad de abandonarlos, de elegirse a sí misma por encima de todo.
Itzel miró el lado y bondadoso del comerciante y por un instante vio el fantasma de una vida simple, una existencia sin el peso del cielo sobre sus hombros. Pero entonces su mirada se volvió hacia su pueblo. Vio a los niños con las caras sucias que, en los últimos días, habían comenzado a ofrecerle las piedras más bonitas que encontraban. Vio a Tastín, que la acogió en su desgracia y le dio un propósito. Y vio a Goyaahue, el líder endurecido que arriesgó todo por una visión y que ahora, en 1600, silencio, le ofrecía la libertad de elegir su propio camino. Se dio cuenta con una claridad que cortaba el alma de que la soledad que la había atormentado toda su vida había desaparecido, no en la seguridad de una ciudad, sino en la precariedad de esa banda de renegados. Eran su familia. Con una leve sonrisa, se volvió hacia el comerciante. «Agradezco su amabilidad, señor». Su voz era suave, pero inquebrantable. «Pero ya tengo un pueblo. Mi camino está con ellos». La elección solidificó su lugar, pero el destino tenía una prueba final. A medida que comenzaban a subir por los pasos rocosos de las Chiricahuas, la esperanza de un refugio cercano fue brutalmente aplastada. Un explorador regresó, el rostro ceniciento de pavor. El coronel Vargas, en una demostración de inteligencia táctica implacable, había anticipado su movimiento. No solo los estaba persiguiendo, estaba cazando con estrategia. Sus tropas, divididas en unidades más pequeñas y rápidas, estaban sellando los pasos, bloqueando las fuentes de agua conocidas y ocupando las posiciones elevadas. Estaba usando el propio terreno montañoso en su contra, canalizándolos, empujándolos hacia un callejón sin salida de su elección. El santuario que Itzel había visto estaba allí, casi al alcance, pero Vargas estaba construyendo los muros de un matadero a su alrededor, y el grupo apache estaba caminando directamente hacia el centro de la trampa. La persecución se convirtió en un cruel juego del gato y el ratón en un laberinto de piedra. Cada sendero que prometía una subida segura se revelaba como una trampa, con el eco distante de disparos rebotando en las rocas para empujarlos de vuelta hacia abajo, cada vez más profundo en el corazón de la montaña. Vargas no necesitaba verlos, solo los guiaba con fuego y miedo, usando el conocimiento del terreno para acorralarlos. Las montañas que Itzel había prometido como un santuario ahora se transformaban en una tumba. Las imponentes paredes de los cañones, antes vistas como protectoras, ahora parecían inclinarse sobre ellos, sofocando el aire y la esperanza. El grupo, debilitado y desmoralizado, se movía ya no con el objetivo de alcanzar un refugio, sino simplemente para posponer lo inevitable, corriendo de una sombra a otra mientras la red del coronel se cerraba inexorablemente a su alrededor, cada paso llevándolos más cerca del fin. Y entonces ya no hubo a dónde correr. El camino terminaba abruptamente en el fondo de un cañón en forma de caja, un callejón sin salida geológico. Paredes de roca empinadas e imposibles de escalar se erigían por tres lados. Detrás de ellos, en la única entrada y salida, las siluetas de los soldados de Vargas comenzaron a aparecer contra el cielo del atardecer, ocupando los bordes del desfiladero. La aniquilación era inminente. La noche cayó, pero no trajo alivio, solo una oscuridad fría y opresiva. Los guerreros, con los rostros marcados por la resignación, contaban sus últimas balas. Las madres acunaban a sus hijos, cantando canciones de cuna en susurros que sonaban como lamentos. Goyaahue miraba las paredes que los aprisionaban, el peso de cada vida que se perdería al amanecer, aplastando sus hombros. Ya no había estrategia ni ruta de escape, solo estaba ese lugar, y la muerte que los esperaba con el primer rayo de sol. Mientras la muerte montaba su vigilia en la cima del cañón, Itzel se sentó en el centro de la desesperación de su pueblo. No rezó por un milagro, lo exigió.
Se sumergió en su conciencia, buscando la conexión que Tustin le había enseñado, no como una suplicante, sino como una guerrera. La visión que la encontró fue la más violenta y clara de todas. Sintió el aullido de un viento furioso que arrancaba la piel, el azote de la arena que cegaba y la sensación de roca fría y traicionera bajo sus dedos. Vio una ruta de escape, pero no era un camino. Era una cicatriz casi invisible en la cara más empinada del cañón. Una serie de grietas y salientes que llevaría a un escalador experimentado a una muerte segura. Y vio que la escalada solo sería posible durante una inminente tormenta de arena, que se formaba en el horizonte como un monstruo dormido. La visión no ofrecía seguridad, solo una oportunidad, tan delgada como un hilo de telaraña, de cambiar una muerte segura por una probable. Volvió en sí con un grito contenido, los ojos desorbitados de pavor y propósito. Corrió hacia Goyagué, que estaba afilando su cuchillo con una calma resignada. «Hay un camino», jadeó, apuntando a la pared de roca oscura e intimidante. «Una subida. Tenemos que irnos ahora, antes de que llegue la tormenta». El escepticismo en el rostro de los guerreros era una pared más sólida que la del cañón. «¿Escalar eso? ¿En la oscuridad? Es una locura», dijo uno de ellos. Goyagué miró la roca y luego a ella, el dolor por la pérdida de Nahil aún fresco en sus ojos. «¿Otra visión?», cuestionó, la voz desprovista de esperanza. «No puedo pedirles que se lancen de un acantilado por otro, quizás». Esta vez, Itzel no retrocedió. Lo sujetó del brazo, su fuerza lo sorprendió. «Confía en mí». «No, confía en el poder que habla a través de mí». La elección es entre las balas de Vargas al amanecer o la oportunidad que el viento nos da esta noche. Es la única elección que nos queda. El aullido del viento que se aproximaba fue la única respuesta. Goyagué miró los rostros de su pueblo, luego la certeza ardiente en los ojos de Itzel, y tomó su decisión. «Que usen nos perdone si este es nuestro fin», dijo, la voz ahogada por el viento creciente. «Pero no vamos a esperar al sol para morir». La orden fue dada. En un frenesí de actividad silenciosa y desesperada, el grupo se preparó. Las mujeres rasgaron tiras de sus vestidos para atar a los bebés firmemente a sus espaldas. Los hombres entrelazaron cinturones de cuero para crear cuerdas improvisadas. La tormenta de arena descendió sobre el cañón no como una cortina, sino como una pared sólida, un monstruo de polvo y furia que se tragó la luz de la luna y las estrellas. El mundo se convirtió en un caos de sonido y oscuridad. Y fue en ese infierno que el primer guerrero tocó la base de la roca y comenzó a subir, seguido por una procesión de fantasmas, escalando hacia un cielo que no podían ver. La escalada era una pesadilla, la arena arañaba sus ojos y llenaba sus pulmones, y el viento amenazaba con arrancarlos de la pared con cada ráfaga. El fuego de los rifles de Vargas comenzó, pero los disparos eran ciegos, balas perdidas, silbando en la furiosa oscuridad. Fue entonces cuando Itzel asumió el liderazgo. La visión ya no era un recuerdo, era una presencia viva, un mapa de luz parpadeante que solo ella podía ver sobre la roca. «Mueve el pie a la derecha. Hay un apoyo firme detrás del saliente», gritaba contra la tormenta. Subía con una agilidad nacida del propósito, cada movimiento guiado por una certeza sobrenatural. No solo estaba señalando el camino, ella era el camino. En medio de la anarquía de la naturaleza y de la guerra, la paria, la bruja, la maldita, se transformó en guía, usando su don para sentir cada piedra suelta, cada apoyo seguro, y sacando a su pueblo de la tumba, 1 metro a la vez. Con los dedos sangrando y los pulmones en llamas, alcanzaron la cima uno por uno, jalándose unos a otros sobre el borde del acantilado mientras la tormenta aún rugía. El alivio que los inundó no fue de alegría, sino de pura y exhausta supervivencia.
La victoria tuvo su precio. El sonido de una madre llorando en voz baja por un hijo mayor que resbaló en la oscuridad. El espacio vacío donde antes cabalgaba un valiente guerrero. Eran pérdidas que se convertirían en cicatrices en la memoria del grupo. Al amanecer, la tormenta amainó, revelando el cañón abajo. Vieron las pequeñas figuras de los soldados de Vargas avanzando cautelosamente hacia la trampa vacía. Mirando desde su posición inalcanzable, el grupo no sintió triunfo, solo la profunda y amarga gratitud de quien miró a la muerte a los ojos y por un instante la vio parpadear. Habían sobrevivido y en ese momento eso era todo lo que importaba. Para el coronel Vargas, la luz de la mañana trajo solo confusión y una humillación que lo marcaría para siempre. El cañón estaba vacío, excepto por algunas pertenencias abandonadas, evidencia de la presencia desesperada de los apaches. No había cuerpos, no había sangre. Sus mejores exploradores buscaron durante horas, registrando cada grieta, cada sendero posible, pero no encontraron nada. Era como si los indios se hubieran disuelto en el aire, absorbidos por la propia roca. Se quedó de pie frente a la pared empinada, el viento de la mañana soplando polvo en su rostro condecorado, mientras sus hombres miraban el acantilado con una superstición renovada. Su campaña, su oportunidad de gloria, terminaba allí, no con el sonido de una victoria rotunda, sino con el silencio inexplicable de una fuga imposible. No había sido derrotado por guerreros, sino por un fantasma, por un susurro en el viento. La leyenda de esa noche lo seguiría como una sombra, la historia del oficial que acorraló a los espíritus y los perdió en la tormenta. Siguiendo las últimas imágenes de la visión de Itzel, viajaron por 3 días más a través de las montañas, hasta que el paisaje de roca y espinas se abrió. Ante ellos, anidado entre picos que lo protegían del mundo, estaba el valle. Era exactamente como ella lo había visto. Un arroyo de aguas claras corría sobre piedras lisas. Pastizales de un verde exuberante ondulaban bajo la brisa, y a lo lejos, una pequeña manada de bisontes pastaba tranquilamente. Era un santuario, un lugar donde las heridas podrían finalmente comenzar a cicatrizar. Por primera vez en meses, el sonido de la risa de un niño resonó en el aire. Itzel observaba, el corazón lleno de una paz que nunca había conocido. Goyahué se paró a su lado, no como un líder a su arma, sino como un hombre a su igual. En mi pueblo, dijo, la voz suave, ya no. La llamamos Itzel, la llamamos Isuna Idi, la mujer que ve el viento. Ya no era la paria mestiza, era parte de ese lugar, parte de ese pueblo, para siempre. Se quedaron allí, mirando la promesa de un nuevo comienzo, un futuro conquistado no solo con flechas y rifles, sino con el valor de confiar en lo que era diferente, de encontrar fuerza en aquello que el mundo llamaba una maldición. El pueblo apache había sobrevivido, no como una reliquia de un pasado moribundo, sino como una prueba viva de la resiliencia y la unión de sabidurías distintas. El viaje de Itzel, de una joven quebrada por el miedo a una líder espiritual, era un testamento de que nuestro mayor poder a menudo reside en aquello que se nos enseña a odiar de nosotros mismos. Ella había encontrado no solo la seguridad, sino un hogar forjado en el fuego de la adversidad y en el respeto mutuo. Si esta trayectoria de resiliencia y unión te inspiró, suscríbete al canal, comparte para ayudar a más personas a conocer historias de superación y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad o país nos estás acompañando. Muchas gracias por ver.